Muy buenas tardes a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? No hay que ser muy sensible para que una canción o varias canciones dejen una huella imborrable en nuestras vidas. Nuestra invitada de hoy, la guitarrista colombiana Irene Gómez, presenta aquí en París este viernes, en la Maison de l'Amérique Latine, la Casa de América Latina, las canciones de su vida, entre las que se encuentran canciones de los Beatles, Schubert, Gardel o incluso el guitarrista haitiano Amos Coulouse. Muy buenas tardes, Irene. Irene Gómez. Buenas tardes, Jordi. Para ti y Bienvenida. tu audiencia. Bienvenida Gracias, a Radio Francia gracias. Internacional. Gracias. Estábamos escuchando tu interpretación de Cécia, una composición del haitiano Amos Coulouse, quien, como tú, fue alumno de Javier Quevedo en el Conservatorio de Saint-Germain-en-Laye, ¿no? Cerca de París. Es una de las canciones de tu vida. Digamos que Amos Coulange es un compositor haitiano a quien yo tuve la gran suerte, el privilegio de conocer cuando estudié en Francia, hace ya aproximadamente ya 30 años. Mantenemos nuestra gran amistad, nuestra admiración mutua. Me encanta la música para guitarra que él ha compuesto, basada en la música del folclore haitiano. Y pues he tratado de interpretar sus obras en diferentes oportunidades y de grabar videos para mi canal de YouTube con obras de Amos Coulange, como la que estaba ilustrando nuestra conversación. Eh, Sin embargo, para las canciones de mi vida he escogido como un poco los hits, digámoslo casi que de la música popular de muchas personas, yo sé, como lo de los Beatles, como hablábamos detrás del micrófono, algunas obras de Schubert, quien hizo parte de mi infancia. Tengo alguna canción francesa de Bárbara, la gran cantante de los años 90, a quien admiro muchísimo, y tengo un tema de ella en este disco, y una canción colombiana de Rafael Campo Vives, quien hizo una adaptación de un tema que se llama La Gota Fría. Estos son como algunos de los temas que tengo en mi disco, Canciones de mi vida, que es el quinto disco que he producido hasta el momento. Son importantes, ¿no? Esas canciones de tu vida. Es como una Sí, especie de banda sonora que te retrae exacto. esos recuerdos, ¿no? Claro, sí, como una selección, digámoslo, ¿no? De cada periodo de mi vida, como te comentaba, desde mi infancia, pues tengo a Schubert, que escuchábamos en casa. Después, en mi adolescencia, los Beatles me acompañaban mucho en mis tareas de geografía y todo esto. Poníamos los Beatles y no me cansaba haciendo las tareas. Y ya en Francia, pues Bárbara, que una cantante, como te comentaba, que me encanta. Y también tengo algún tango, un tan pequeño tango en ese disco de Canciones de mi vida, es el tango Volver. Uno de los De, poderes de la música es el sí, poder de evocación, ¿no? exacto. Casi mejor que las melodías es al lugar donde te transportan esas canciones, ¿no? De acuerdo, sí, sí, como tal, Es sí. para ti, Para significa eso mí, para ti sí, también. muchísimo, muchísimo, sí. Sobre todo, pues lo que es la juventud, la infancia. Por ejemplo, a mi padre le gustaba mucho el tango, entonces, pues a mí también me encanta el tango, ¿no? La música argentina me fascina, entonces al menos un sample, como dicen. Nos hablabas de los Beatles, los llamaban los Schubert del siglo XX, ¿no? Eran unos melodistas fantásticos, Yesterday, tantas, Exacto. Michel, tantas Sí, sí, de canciones. acuerdo. Sí, no, creo que ellos ya son realmente parte de la música clásica. Por supuesto, Ya son parte del naturalmente que sí. repertorio. Permíteme, Irene, que explique a nuestros oyentes que has nacido en Bogotá y que vas a ser la primera persona en obtener un título de guitarrista en la Universidad Nacional de Colombia. La enseñanza musical hasta entonces no estaba destinada a profesionalizar a los alumnos o algo así.
era menos seria quizás. Sí, digamos que pues varios aspectos que han rodeado la enseñanza de la guitarra clásica como tal, debido a que pues la guitarra tiene como estas múltiples caras, digamos, de ser como el instrumento de las fiestas, ¿no? El instrumento como para desbararse un poco. Y no, digamos que es un instrumento independiente, digamos, no hace parte de una orquesta, no hace parte de una banda, aunque sí hace parte de los grupos y esto, ¿no? Pero digamos ya como en la música clásica no hacía parte. Entonces, en el Conservatorio de Música en Bogotá prácticamente se instauró hasta el año 1986, después de casi un siglo de que existía el conservatorio o pues la Academia Nacional de Música y después conservatorio, con todos los instrumentos, pero no guitarra, hasta hace pues La gente en 40 general años. piensa que la guitarra es un instrumento muy fácil de tocar, pero no es cierto, ¿no? Yo creo que hacer 4 acordes, por supuesto, pero tocar Exacto. obras de Albéniz, de Granados, Sí, 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 es un instrumento, es muy artesanal, ¿no? Es de mucha sensibilidad, digámoslo, como de mucha delicadeza y pues hay que trabajar en ese diapasón, en esas cuerdas, digamos, las diferentes posibilidades melódicas, la polifonía, el balance. Entonces difíciles, es un instrumento difícil, sí. muchas horas de Muchas trabajo. horas, la verdad, sí. Ya de muy pequeña vas a tener claro que la guitarra iba a ser tu vida, ¿no? ¿O no? ¿Cómo nace esas ganas de ser guitarrista? Sí, es cierto. A mí sí me gustaba bastante la guitarra desde que era una niña. Sí, yo sí me sentía atraída hacia el instrumento, pero pues yo no sabía que había guitarra clásica, ni que uno podía hacer una carrera, ni nada de eso. Solamente me gustaba y me gustaba la sonoridad y tocaba de oído y me sonaba bien, digamos. Entonces mis padres me acompañaron, digamos, a buscar escuelas, como precisamente de las pocas que habían en ese momento aún. Y ahí pues fuimos como, me fui encarrilando, digamos, ¿no? En ese mundo, pero pues fue todo como cada cosa era un descubrimiento, porque no tenía muy claro, pero bueno, ahí he Irene, ido ¿cómo andando. reaccionaron tus padres cuando decides profesionalizarte, hacer la guitarra tu vida? Ah, sí, no, ellos siempre me apoyaron totalmente, totalmente, porque pues a ellos les gusta mucho el arte, les gusta la música, y pues a mi padre había sido violinista cuando joven, entonces pues le parecía muy bonito que pues yo, uno de sus hijos, pues se dedicara a la música, ¿no? Es importante, ¿no? El apoyo de los Ah, padres a sí, sin esto. eso hubiera sido imposible, sí. La verdad, sí. Y ahora vuelves a París, a la Maison de la Amérique Latina, ciudad donde estudiaste en la Escuela Normal de Música y también en el Conservatorio, como decíamos, de Saint-Germain-en-Laye, no Sí, lejos de París, también es un sitio cierto. precioso, donde obtuviste la medalla de oro de guitarra, ¿no? ¿Qué recuerdos conservas de esos tiempos? No, pues hermosísimo, porque bueno, yo terminé en la Universidad Nacional, que como tú mencionaste, pues tuve la oportunidad y la coincidencia de que fui la primera persona que se graduó en Colombia, en la universidad, en ese momento. Y a raíz de esto, pues tenía como que buscar otros horizontes, ¿no? No me podía como quedar en Bogotá. Entonces, mi maestro había estudiado aquí en Francia con el maestro Alberto Ponce en ese momento, quien era como él era el mito, digamos un poco. Entonces vine a estudiar con él, estuve con él un tiempo en la escuela normal, pero pues realmente fue muy poco. Conocí a Amos Coulange y al maestro Javier Quevedo y finalmente pues hice todo el proceso de la medalla de oro con Javier Quevedo. El maestro Javier Quevedo es maestro español en el Conservatorio de Saint-Germain-en-Laye, y pues fue muy, muy lindo, ¿no? Porque pues el viaje, como hablamos antes de comenzar esta conversación, ¿no? El ir allá, ese sitio es muy lindo, es una ciudad muy linda, el conservatorio, los maestros, los compañeros, fue un tiempo muy agradable. ¿Qué tenía de especial Javier Quevedo como guitarrista? Tocaba flamenco también, creo, ¿no? Sí, él le gustaba bastante el flamenco, pues él había sido, al igual que, digamos, por ejemplo, el maestro Ponce, que son como maestros de la misma escuela, herederos de la escuela de Emilio Pujol, quien había sido a la vez, pues, discípulo de Tárrega, Tárrega, exacto. naturalmente. Entonces ellos son como branches, ¿no? Como ramitas, digamos, de Tárrega. Estos catalanes son terribles. Es verdad, sí. Además de realizar tus estudios aquí en París, vas a hacer una maestría en la Juilliard School en Nueva York con Sharon Gisbin, si no me equivoco, en un ambiente muy diferente del de París, ¿no? O Saint-Germain-en-Laye, Nueva York, debe ser impresionante, ¿no? Para un estudiante Claro, como tú. claro, claro. Bueno, la ventaja fue que cuando yo fui a Nueva York, ya yo fui muchos años después de que me había graduado de Francia. Yo me gradué como en el año 95, 96 y regresé a Bogotá.
y he trabajado en la universidad desde entonces hasta el año casi 2010. Hice ya la maestría en música, en interpretación en Juilliard School y ya yo había ido antes a tocar a Estados Unidos varias veces y todo. Entonces como que conocía un poco el ambiente y pues a mí me parecía muy interesante, muy, muy agradable también, sí. Entonces El hice la hecho de maestría haber ya. sido la primera graduada de la Universidad Nacional de Colombia evitaba mucha competencia, ¿no? No había tantos guitarristas profesionales, ¿o por ahí? Exacto, exacto. Sí, sí, éramos 4 estudiantes, 4 alumnos del maestro Ramiro Izaza, quien fue quien impulsó la carrera, pues, con mucho ahínco para que hubiera un programa profesional. Sí, éramos 4 alumnos, 3 compañeros, que muy grandes, grandes, guitarristas y yo. No es difícil entrar en la profesión. Tuvimos aquí con nosotros a Joaquín Achúcarro, gran pianista español, quizás Sí. el más internacional de los pianistas españoles, y al final de la entrevista yo le pregunté, ¿qué dirías, qué consejos darías a los jóvenes pianistas? Y me dijo muy serio, que lo dejen, somos demasiados ya. Tú no darías ese consejo a los jóvenes, No, ¿no? Por supuesto que nunca. no. Ha sido también, Inés, pionera en la producción Irene. discográfica independiente. Perdona, Irene, perdón. Es cierto que el director de una empresa en Nueva York, admirador tuyo, por supuesto, te propuso producir un disco para distribuirlo entre los empleados en Navidad. Es una Sí, bella esto historia eso. fue, sí, fue, digamos que a raíz de esta oportunidad, un amigo una persona que me conocía, que me había visto tocar en un concierto en Nueva York, en el New York Historical Society o algo en aquellos años, me dijo, ¿por qué no graba un disco para ofrecer a sus empleados, compañeros también de una empresa en aquella época de, no sé, inversiones, creo, era algo así. Entonces sí fue muy bueno porque eso me hizo empezar con el ejercicio de grabar discos, y ese fue mi primer disco que se llama Sunset Guitar o Guitarra para un atardecer. Y es muy bonito, tiene obras de Tárrega, de Ponce, de Brauer, una obra colombiana de Gentil Montaña. Y es muy lindo, este alcanzó un tiraje bastante alto, como, bueno, hicimos 1000 discos, se hizo una réplica y bueno, ya ahorita ya solo se consigue pues en Spotify, así en las Tuvo plataformas, buenas ¿no? críticas, ¿no? Sí, sí, todos los discos han tenido muy buena observación, digamos, de tanto por el repertorio, porque pues me gusta incluir obras nuevas también, obras que no son muy conocidas, siempre es como mi interés rescatar un poco compositores, obras, sin irme a los extremos, ¿no? O sea, no es como una investigación exhaustiva, pero uno a veces encuentra obras interesantes que dice, bueno, vale la pena tocarlas, ¿no? Aunque nadie más las toque o algo así, ¿no? Por supuesto. Desde entonces has dado conciertos en Europa, en Estados Unidos, en Canadá, en América del Sur, por supuesto, y sobre todo como solista con la Orquesta Sinfónica de Bogotá. ¿Es más fácil tocar en casa que en el extranjero, quizás? O al revés, te sientes más responsable, te exigen más de ti tus compatriotas. Sí, no, pues la verdad es que siento que es como una sensación como muy parecida en todas partes. O sea, es como el momento de tocar, como encontrarse un poco como en uno mismo, ¿no? Ese momento es como muy especial, entonces como que uno casi que no recuerda, no, o sea, o no piensa exactamente si estoy en Bogotá o en qué país, sino como en la música, ¿no? Tratar de conectarse lo mejor posible con la música. ¿No se siente uno muy pequeño rodeado de 100 músicos de una orquesta sinfónica con tu guitarra? ¿Amplificas tu guitarra en esos Sí, casos? claro, 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 sí es obligatorio porque pues la guitarra tiene una capacidad, digamos, de proyección muy pequeña, digamos, y con la orquesta sí es. El mismo Víctor Villalobos tengo entendido que apoyaba el uso del Por micrófono. supuesto, ¿no? Precisamente tocaste en el concierto de Heitor Villalobos, ¿no? Sí, de acuerdo, sí, sí. Paralelamente a tu carrera como concertista, das clases en la Universidad Nacional de Colombia, donde te graduaste Exactamente, precisamente. sí. Para los concertistas es un deber el transmitir el saber adquirido durante tu carrera. Sí, yo siento que es como una especie de tradición, ¿no? Como, no sé, es como una especie de oficio, digámoslo así. Entonces, pues se va transmitiendo un poco de generación en generación, como en otras profesiones parecido, ¿no? Entonces nosotros transmitimos pues todo ese conocimiento, sobre todo la filosofía, por ejemplo, el sonido, el del repertorio, ¿no? El repertorio, bueno, a mí, por ejemplo, me gusta mucho el repertorio segoviano, algo de repertorio moderno, que trabajo con mis estudiantes. Y sí, es muy lindo porque hay chicos muy interesados, entonces es bonito poderlos Transmites la pasión acompañar. y ellos te transmiten también energía, imagino, ¿no? Tus Sí, alumnos. sí, sí, son interesantes, son muy interesados en conocer como los secretos de la guitarra, pues lo difícil que es, ¿no?
Entonces, es bonita la experiencia de la docencia. ¿Qué supone para ti este viernes tocar en la Maison de l'Amérique Latina, aquí en el Boulevard Saint-Germain, no lejos de donde vivías, ¿no? Sí, es cierto. No, pues es como una especie de reencuentro, como dicen, como que la boucle est bouclée, el círculo se cierra un poco, ¿no? Porque pues como hablábamos antes, yo viví en París en los años 90. Yo nunca he tocado en la Maison de la América Latina, es la primera vez que toco en ese sitio que es tan emblemático para los músicos como nosotros que venimos de diferentes países de América del Sur y es muy agradable y muy Bueno, el marco es grato. incomparable, es un pequeño palacete en el centro de París con un jardín Bellísimo. precioso. Sí, la casa está muy, enaltece mucho, digamos, ¿no? Nuestra cultura latinoamericana y universal, porque ya hoy en día somos un poco de todo. Por supuesto que sí. En fin, pues ya lo saben, tiene una cita, como decíamos, este viernes a las 9 de la noche, por Sí, a cierto, las 9, sí. en la Maison de l'Amérique Latine, la Casa de América Latina, aquí en París, para el concierto de Irene Gómez. Muchísimas gracias, Irene, por Ay, haber estado con muchísimas gracias, nosotros. Jordi, por tu Mucho éxito invitación. en este concierto. Mil Permíteme gracias. también que dé las gracias a Vanessa Loiseau y a Stephen Hesley, quienes se han ocupado hoy maravillosamente de la realización del programa, y también saludar a nuestros telespectadores, que nos siguen en toda América Latina y en Estados Unidos también, gracias a la cadena de televisión Unión Continental Latinoamérica y una red también que se llama TAL, TAL, que reúne televisoras públicas y universitarias de los dos continentes. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.